¿Cuánto cuesta una ilusión? No se mide en oro, sino en vidas humanas, en ciudades, en miles de familias que aún ignoran que han dejado de existir. Año 701 a.C., verano. Las montañas de Judea arden bajo un sol implacable. Un reino minúsculo, con una población que no supera los pocos cientos de miles de personas, acaba de tomar una decisión que cualquier manual de estrategia calificaría con una sola palabra: autodestrucción. El rey Ezequías se negó a pagar tributo al imperio asirio. No se trataba de un rey vecino cualquiera, ni de un aliado que hubiera perdido la confianza. Era la maquinaria militar más formidable que jamás había visto el Antiguo Oriente. Un estado cuyo ejército ya había borrado del mapa al reino de Israel, al norte, convirtiendo a Samaria en un montón de piedras calcinadas y condenando a miles de personas a la esclavitud. Un estado que durante 20 años había surcado el Levante de manera metódica, como un arado sobre un campo, y al que ninguna alianza ni fortaleza había logrado detener por mucho tiempo. Ezequías lo sabía, sus consejeros lo sabían, pero había algo más. El reino de Egipto susurraba al oído de sus vecinos: iremos, los apoyaremos, nuestra caballería se interpondrá entre ustedes y Nínive. Y Ezequías escuchó. No porque fuera un necio, sino porque la elección entre confiar en un aliado y rendirse ante un imperio es una decisión que la gente siempre toma a favor de la fe. Especialmente cuando la rendición implica no solo la pérdida del trono, sino la deportación, la disolución y la desaparición total de un pueblo. Las élites judías se dividieron. Una facción exigía pagar de inmediato, entregar todo lo que Nínive pidiera para sobrevivir y conservar la tierra. La otra señalaba hacia Egipto y decía: no nos dejarán solos. El profeta Isaías, cuya voz aún no resonaba con toda su fuerza, advirtió contra las promesas egipcias de manera directa y mordaz. Los anánales conservaron la esencia de sus palabras. Apoyarse en Egipto es apoyarse en una caña resquebrajada que se te clavará en la mano y la perforará. Nadie prestó demasiada atención. En cambio, Ezequías hizo lo que hacen todos los gobernantes antes de una guerra que aún esperan evitar. Ganó tiempo, maniobró, pagó algunos tributos y pospuso otros. Buscó aliados en Babilonia y Tiro, y observó cómo se extinguían las luces de las ciudades al norte y al oeste, que también habían creído alguna vez en sus aliados. Y entonces de Nínive partió Senaquerib. Sus anales, textos grabados en prismas hexagonales de arcilla que hoy se custodian en el Museo Británico, describen el inicio de la campaña con precisión contable. Sin palabras innecesarias, sin retórica. Las columnas marcharon. Las ciudades fueron tomadas. La población fue deportada. El tributo fue cobrado. Senaquerib no era un comandante en el sentido tradicional. Era un administrador de la guerra total. No destruía por placer, sino por sistema. Cada ciudad rebelde debía servir de ejemplo. Cada tributo impagado era motivo para una respuesta ejemplar, lo suficientemente brutal como para que el siguiente gobernante recordara durante los próximos 20 años el precio de la desobediencia. Su ejército no se movía como una horda, se movía como un mecanismo. Los exploradores iban al frente, las unidades de ingenieros transportaban maquinaria de asedio desmontable. Las columnas estaban divididas por funciones: caballería, infantería, arqueros, brigadas especializadas de asedio y el convoy de suministros. Detrás de cada cuerpo se extendía una cadena logística, perfeccionada hasta el nivel de un reflejo. El ejército asirio sabía mantenerse frente a las murallas durante meses. No tenía prisa, ejercía presión. Al final de ese mismo verano del 701, los primeros destacamentos de reconocimiento asirios aparecieron en los accesos occidentales de Judea. No atacaron, observaron, contaron las puertas, midieron las distancias. Informaron. Mientras tanto, a Jerusalén ya llegaban noticias de lo que sucedía en las ciudades vecinas. Algunas se rindieron de inmediato, otras intentaron resistir. Las que resistieron, desaparecieron. Ezequías miró hacia el oeste, donde el cielo ardía sobre la provincia de Judea, y comprendió que ya no quedaba tiempo para la diplomacia. El reino de Egipto aún no había enviado ni un solo soldado, y las columnas de Senaquerib ya se desplegaban hacia Laquis, la segunda ciudad más grande de Judea, situada en el camino a Jerusalén.
Laquis fue la primera, Jerusalén sería la siguiente. Quedaba una cuestión por resolver. No era militar ni diplomática, sino de ingeniería. Porque cualquier fortaleza que resiste un asedio no sobrevive por las oraciones ni por los aliados. Sobrevive por el agua. El agua. Precisamente con ella empieza y termina cualquier asedio. Esto no es una metáfora. Es un hecho de ingeniería que Ezequías comprendió antes de que las columnas asirias asomaran en el horizonte. Un hombre sin comida aguanta semanas, sin agua apenas días. Un ejército asediado, privado de fuentes, muere más rápido que por cualquier asalto. Y lo primero que haría Sennacherib al entrar en las estribaciones de Judea sería cortar cada arroyo, cada pozo y cada salida de agua fuera de las murallas de la ciudad. Ezequías actuó primero. El segundo libro de las Crónicas conserva esta orden sin adornos. El rey ordenó tapar todas las fuentes y cortar los cursos de agua que fluían por terreno abierto fuera de la ciudad. Literalmente, con sus propias manos, destruyó lo que había alimentado la región durante generaciones. Los pozos se sellaron con piedras y tierra, los arroyos se represaron, los canales de riego se rellenaron. Los campesinos miraban cómo desaparecía su agua. Callaban, porque entendían que si los asirios llegaban a esos pozos, nadie tendría agua. Pero tapar las fuentes exteriores era solo la mitad de la tarea. La segunda mitad era incomparablemente más difícil. Jerusalén estaba situada sobre una meseta rocosa. Su principal fuente de agua, el manantial de Gijón, brotaba al pie de la ladera oriental, en el valle de Cedrón, fuera de las murallas, al alcance directo de cualquier sitiador. Si Sennacherib capturaba el manantial, la ciudad moriría de sed en pocas semanas. La solución que ideó Ezequías no tenía precedentes en la historia de la construcción de la región. Ordenó excavar un túnel a través de la roca viva, bajo la colina de Ofel. 533 metros de caliza dura, desde el manantial de Gijón hasta la piscina de Siloé, dentro de las murallas de la ciudad. El trabajo comenzó simultáneamente desde ambos extremos. 2 brigadas de canteros se adentraron en la roca desde lados opuestos, en la oscuridad total, con lámparas de aceite que apenas daban luz suficiente para ver la piedra frente a sus rostros, con picos de bronce que se deslizaban sobre la caliza húmeda, arrancando fragmento tras fragmento. El aire en el túnel estaba estancado, el polvo se asentaba en los pulmones. El sonido de su propia respiración rebotaba en las paredes y regresaba a ellos. No sabían con exactitud dónde estaba la otra brigada, se guiaban por el sonido. Cuando los golpes de los picos desde el lado opuesto se hicieron audibles a través del espesor de la roca, los trabajadores cambiaron de dirección, orientándose hacia el ruido. El túnel serpentea, su ruta no es rectilínea, y esto no es un error. Es el rastro de personas que en la penumbra corrigieron el rumbo de oído, acercando 2 puntos metro a metro. Una inscripción grabada en la pared del túnel, realizada al finalizar la obra y hallada en el año 1880 de nuestra era, preservó ese momento del encuentro. El texto transmite la escena sin grandilocuencia. El día de la perforación. Los canteros avanzaban el uno hacia el otro, pico contra pico. El agua fluyó del manantial a la piscina. La distancia a través de la roca fue de 1200 codos. Un triunfo. Silencioso, subterráneo, inadvertido para cualquiera en el exterior. El agua entró en las murallas. El manantial de Gijón fue sellado y oculto a ojos extraños. Ahora, el sitiador que buscara la fuente solo hallaría piedra sellada y un cauce seco. Fue una respuesta de ingeniería ante una amenaza militar, precisa, costosa, efectiva. Pero mientras los canteros escuchaban los golpes del encuentro en la oscuridad, al oeste ya se desarrollaban acontecimientos que hacían que todo este trabajo fuera solo un aplazamiento. Del reino de Egipto seguía sin llegar nada. Ni las prometidas cuadrigas, ni la infantería, ni siquiera una embajada oficial que confirmara la ayuda. El faraón Shabaka sopesaba los riesgos y dudaba. Su estrategia no consistía en derrotar al imperio asirio, sino en debilitarlo con manos ajenas y sangre ajena. Judea era esas manos ajenas. Por los caminos de la provincia ya se arrastraban los refugiados. Venían de las aldeas en las laderas occidentales y de los pueblos situados en la ruta de las columnas asirias.
La gente cargaba con niños y enseres. Todos contaban lo mismo. Los asirios aparecen sin previo aviso y exigen la rendición. Si la obtienen de inmediato, confiscan las propiedades y se llevan a parte de la gente. Si encuentran resistencia, no dejan nada en pie. Estas historias se asentaban en Jerusalén, tal como el polvo se asentaba en los pulmones de los canteros. Ezequías reforzaba las murallas, reparaba las torres, acopiaba armas, reunía guarniciones de las provincias que aún no habían caído. Todo esto era correcto. Todo esto le daba a la ciudad una oportunidad de resistir más tiempo. Pero fuera de las murallas de Jerusalén, a un día de marcha, ya se levantaban nubes de polvo. Era el ejército asirio en movimiento. Su primer objetivo no era la capital. Su primer objetivo era Laquis, la segunda ciudad del reino de Judá. Una fortaleza sobre una colina que custodiaba el camino desde el oeste. Un nudo logístico por el que pasaba el suministro de toda la Judea meridional. Sennacherib dirigió personalmente el asedio de Laquis. Esto decía mucho. El rey asirio no desperdiciaba su presencia en operaciones rutinarias. Laquis debía ser una lección. Pública, documentada, grabada en piedra y enviada a todas las satrapías del imperio. Y el sonido de los picos, que se había silenciado en el túnel de Siloé tras el encuentro de las dos brigadas, fue reemplazado por otro sonido, pesado, rítmico. El estruendo de las máquinas de asedio asirias que comenzaban a trepar por la ladera de la colina hacia las murallas de Laquis. Laquis estaba en una colina. No era solo una elevación, sino un saliente natural reforzado artificialmente, rodeado por un doble anillo de murallas. La muralla inferior seguía el perímetro de la ladera. La superior cerraba la ciudadela en la cima. Entre ellas, una pendiente empinada y despejada que cualquier asaltante debía superar bajo una lluvia de flechas. Laquis fue construida precisamente para que el asalto costara a los atacantes pérdidas inaceptables. Sennacherib examinó la colina y eligió la esquina suroeste. Allí la pendiente era un poco más suave y el ángulo de la muralla más vulnerable. Fue precisamente allí donde los ingenieros asirios comenzaron a transportar material: piedra, tierra, troncos. Miles de metros cúbicos de relleno que miles de trabajadores, prisioneros de las ciudades ya conquistadas, transportaban a cuestas bajo la protección de los arqueros asirios. Día tras día, semana tras semana. El terraplén crecía, se arrastraba colina arriba, cada vez más cerca de la muralla, reduciendo gradualmente el ángulo de ataque y anulando la principal ventaja de los defensores, la altura. Los defensores de Laquis observaban esto desde la muralla superior. Comprendían lo que estaba sucediendo. Veían cómo esa lengua de tierra se arrastraba hacia ellos y no podían detenerla. Las incursiones para frenarlos terminaban en masacres. Los arqueros asirios mantenían el perímetro del terraplén con un fuego denso. El bombardeo sobre los trabajadores ralentizaba la construcción, pero no la detenía. Por cada esclavo muerto, ponían a otro en su lugar. El terraplén se completó en unas 8 semanas. Cuando su borde superior alcanzó el nivel de la muralla inferior, las máquinas de asedio rodaron sobre él. Eran arietes asirios, masivas construcciones de madera sobre 4 ruedas, cubiertas de cuero y metal para protegerse del fuego. Dentro de cada una, un equipo de varias decenas de hombres balanceaba un tronco con punta de hierro. El primer impacto del ariete contra la muralla de Laquis se oyó, según crónicas posteriores, a varios estadios de distancia. La muralla resistió. Los defensores conocían este truco. Habían preparado cadenas con ganchos para atrapar el tronco del ariete y desviarlo. Arrojaban estopa encendida sobre las estructuras de madera de las máquinas. Vertían resina hirviendo por las aspilleras. Lanzaban jabalinas por las estrechas rendijas de observación. Las máquinas asirias ardían. Las apagaban y ponían otras nuevas. En los relieves que posteriormente adornaron la sala del trono de Sennacherib en Nínive, esta escena se representa con precisión documental. Allí se ve todo: el terraplén, las máquinas, los arqueros protegiendo a la infantería, y en las murallas, figuras diminutas de defensores arrojando piedras y fuego. El artista no embelleció la victoria, registró la mecánica. Porque la mecánica funcionaba. La muralla comenzó a desmoronarse en la tercera o cuarta semana de bombardeo constante. Primero aparecieron grietas en la mampostería donde impactaban los arietes. Luego cayó la primera piedra.
Los defensores intentaron tapar la brecha desde dentro. Arrastraron troncos, arrojaron tierra, levantaron una barricada temporal. El trabajo se realizaba bajo el bombardeo incesante de los arqueros asirios que, desde el terraplén, disparaban por encima de la cresta de la muralla. La gente moría durante las reparaciones. Cuando la brecha fue lo suficientemente ancha, la infantería asiria entró en ella en columnas cerradas. En los relieves se ven sus escudos levantados sobre las cabezas, la formación de tortuga, para protegerse del fuego desde lo alto. No corrían. Caminaban con paso firme, como piezas de una máquina. Laquis cayó. Sennacherib aceptó la rendición personalmente, sentado en un trono instalado a la vista de toda la ciudad. Este no es un detalle menor, es un ritual. Los vencidos debían ver ante quién se arrodillaban. Su rey, sus comandantes, sus sacerdotes, todos desfilaron ante el trono. Parte de ellos fueron ejecutados de inmediato. En los mismos relieves se representan cuerpos empalados a lo largo del camino que sale de las puertas de la ciudad. Esto también formaba parte de la mecánica. No era crueldad por crueldad. La ejecución pública de los líderes de la resistencia cumplía una función precisa. Destruía la idea misma de que la resistencia pudiera tener otro final. Todos los que vieron esas estacas la recordaron para siempre. Todos los que oyeron las historias calcularon mentalmente sus propias probabilidades. La población de Laquis fue dividida. Artesanos, campesinos y trabajadores fueron deportados al este, al corazón del imperio asirio, donde su labor sería útil y de donde nunca regresarían. Los prisioneros de guerra fueron conducidos en una columna aparte. En los relieves se ven mujeres con niños en brazos, caminando bajo escolta. No hay pánico en sus rostros. El artista capturó esa desolación especial de quienes ya han vivido el horror máximo y ahora simplemente caminan porque no queda nada más por hacer. Sennacherib pasó varias semanas en Laquis. Esperó los informes de otras columnas que limpiaban metódicamente la provincia de Judea. Los anales mencionan 46 ciudades fortificadas e innumerables aldeas. Algunas se rindieron sin luchar, otras resistieron días o semanas. El resultado fue el mismo. Al final de la campaña en Judea, según las propias palabras de Sennacherib grabadas en el prisma, más de 200.000 personas fueron llevadas cautivas. Una cifra colosal incluso para los estándares de milenios posteriores. Una región que se había sustentado durante generaciones fue convertida en pocos meses en una periferia calcinada con escasos restos de población. Jerusalén miraba al oeste. Allí ya no quedaban ciudades, no había ejércitos, no había ayuda. Solo quedaba el humo sobre el horizonte y caminos polvorientos por los que marchaban hacia el este columnas de personas arrastradas a una tierra extraña. Y ahora, el ejército asirio se desplegaba desde Laquis hacia el norte, directo hacia las puertas de la capital. Sennacherib no se apresuró con el asalto. Primero envió palabras, pues sabía bien que las ciudades que se rinden sin luchar son más baratas. No requieren máquinas, terraplenes ni bajas entre las brigadas de ingenieros. Simplemente abren las puertas. Para este trabajo contaba con un hombre especial. Se llamaba Rabsaces. No es un nombre, sino un título, el copero mayor. Así se traduce del asirio, aunque el cargo hacía tiempo que no tenía relación con el vino. Rabsaces era diplomático, negociador y arma psicológica, todo en uno. Un hombre enviado a las murallas no con un ariete, sino con la voz. Llegó a Jerusalén con 3 altos dignatarios, una delegación oficial, negociaciones. Según las reglas de la antigua diplomacia, Ezequías debía enviar a sus representantes al encuentro. Así sucedió. Ante Rabsaces se presentaron 3: Eliakim, el mayordomo del palacio, Sebna, el escriba, y Joa, el cronista. El encuentro tuvo lugar junto al acueducto del estanque superior, en un lugar abierto, a la vista de las murallas. Rabsaces comenzó a hablar, y de inmediato quedó claro que aquello no eran negociaciones. El libro de los reyes conserva su discurso casi textualmente. Empezó con una pregunta que sonaba a burla. ¿En qué confías? Luego, metódicamente, párrafo tras párrafo, desmanteló cada respuesta que Jerusalén pudiera ofrecer. ¿En Egipto? Rabsaces llamó al reino de Egipto una caña resquebrajada.
La misma imagen que usó el profeta Isaías, solo que ahora no sonaba a profecía, sino a análisis militar. ¿En tu propio Dios? Rabsaces también tenía una respuesta para eso. Recordó que el propio Ezequías había derribado muchos santuarios y altares locales para centralizar el culto en Jerusalén. Fue un golpe directo a la fractura social. Parte de la población consideraba esa reforma un sacrilegio, y Rabsaces lo sabía. ¿En tus propias tropas? Ofreció un trato. El imperio asirio entregaría 2.000 caballos y Jerusalén lograba encontrar suficientes jinetes. Sabía que no los encontrarían. Eliakim lo interrumpió. Le pidió que hablara en arameo, el idioma de la diplomacia, comprensible para los funcionarios educados, pero no para la gente común en las murallas. Fue un intento de limitar el daño, de evitar que las palabras de Rabsaces llegaran a quienes escuchaban desde arriba. Rabsaces se negó, alzó la voz y cambió al hebreo. Un hebreo puro, inteligible, deliberadamente simple. El idioma del mercado, de la calle, del campo. No se dirigió a los funcionarios, se dirigió a las murallas. Escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Fue una ruptura consciente del protocolo. Las negociaciones diplomáticas se llevan a cabo entre representantes, pero Rabsaces apeló directamente a la población, por encima de Ezequías y de sus consejeros. Y les dijo exactamente lo que más temían oír. Dijo: no escuchen a su rey, los está engañando. Dijo: el reino de Egipto no vendrá. Dijo: su Dios no los salvará, porque los dioses de las otras ciudades tampoco salvaron a su gente. Y numeró ciudades: Yamat, Arpad, Sefarvaim, Samaria. Ciudades cuyos dioses no resistieron al ejército de Nínive. ¿Dónde están ahora sus defensores? Cada palabra era un hecho comprobable. Rabsaces no mentía, y en eso radicaba el horror de su discurso. Solo mintió en un punto. Afirmó que el propio dios asirio, Ashur, había enviado a Sennacherib contra Judea, que era la voluntad del cielo, que resistir significaba oponerse a los dioses. Fue una maniobra teológica calculada para un pueblo cuya fe era su principal arma. Finalmente Rabsaces pasó a la oferta. Sus palabras citadas directamente en el libro de los reyes fueron: hagan las paces conmigo y salgan a mi encuentro. Entonces cada uno comerá de su vid y de su higuera, y beberá el agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñedos, tierra de olivos y de miel. La deportación se presentó envuelta en promesas de abundancia. No fue una amenaza burda. Fue la oferta de elegir entre una muerte segura bajo el asalto o una supervivencia incierta, pero posible, en el cautiverio. Rabsaces comprendía perfectamente que un hombre hambriento y aterrado en la muralla percibía las cosas de forma distinta a un funcionario orgulloso en el palacio. Los hombres en las murallas guardaron silencio. El libro de los reyes relata: nadie le respondió una sola palabra, pues tal era la orden del rey, no responderle. El silencio era la instrucción oficial. Cualquier respuesta, ya fuera de aceptación o rechazo, le habría dado a Rabsaces material para su siguiente jugada. Eliakim, Sebna y Joa regresaron ante Ezequías con las vestiduras rasgadas, una señal de luto, una señal de que había ocurrido algo que escapaba a la comprensión diplomática habitual. Transmitieron las palabras de Rabsaces textualmente. Ezequías también rasgó sus vestiduras. Fue al templo. No fue un gesto religioso en el sentido habitual. Fue la acción de un hombre que había agotado todas las opciones seculares y lo comprendía con absoluta claridad. El reino de Egipto permanecía en silencio. Las provincias habían caído. El tributo no había comprado la paz. Las murallas se habían reforzado tanto como el tiempo y los recursos lo permitían. El agua fluía por un túnel bajo la colina, pero las palabras de Rabsaces seguían resonando tras los muros. Se filtraron a través de la piedra más rápido que el agua. Por los mercados y callejones de Jerusalén ya se repetía su discurso, con distorsiones, conjeturas y esa deformación especial que adquiere el oído cuando es dominado por el miedo. Algunos decían que los asirios habían prometido perdonar la vida a todos. Otros que solo perdonarían a quienes abrieran las puertas antes del asalto. Unos terceros aseguraban que, de todos modos, los masacrarían a todos.
Nadie sabía la verdad. Todos sabían una cosa. Afuera había un ejército que acababa de arrasar 46 ciudades. Y no se había ido a ninguna parte. Estaba esperando. Y en los callejones de Jerusalén, el grano de las primeras reservas domésticas estaba agotando. Era solo el comienzo del asedio. El oro en el tesoro del templo ya empezaba a verse de otra manera. No como una reliquia sagrada, sino como el último argumento en una conversación con un hombre que no buscaba tributo, sino sumisión. El oro no huele a miedo, pero el miedo encuentra el oro muy rápidamente. Ezequías tomó una decisión que cualquier gobernante en su posición consideraría la única sensata. Envió embajadores a Sennacherib en Laquis, allí donde el rey asirio aún recibía informes de sus columnas, con un mensaje simple: «He pecado, apártate de mí. Lo que me impongas, lo soportaré». Eran palabras de rendición. Sennacherib respondió de inmediato. Sus condiciones, que el segundo libro de los reyes detalla con precisión, eran 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, una suma colosal. Un talento de plata equivalía a 34 kilogramos de metal. 300 talentos representaban el peso de varias carretas cargadas. Eran los ingresos anuales de muchas provincias. Era todo lo que había en la tesorería del reino de Judá, y un poco más. Ezequías comenzó a reunir el pago. Retiró la plata de los marcos de las puertas del templo. Arrancó las láminas de oro de las propias puertas del santuario, aquellas que él mismo había recubierto en los años de prosperidad. Sus hombres entraron en el tesoro del templo y en el del palacio, y lo vaciaron todo. Las caravanas con el tributo partieron hacia Laquis. Los funcionarios asirios recibieron el metal. Lo pesaron, lo registraron. Todo se hizo con pulcritud y sin palabras innecesarias. Los anales de Nínive registran este pago con la misma sequedad contable con la que registraban todo lo demás. El asedio no cesó. Fue un momento que quebró algo vital en Jerusalén. No las murallas, no las reservas, la lógica. El pueblo pagó el tributo, y el tributo fue aceptado. Según todas las reglas que conocía el reino de Judá, esto significaba el fin del conflicto. Así funcionaba la diplomacia, así funcionaban los tratados. Pagas y te dejan en paz. Sennacherib no se fue. Su ejército permaneció ante los muros. Sus funcionarios continuaron recopilando informes. Sus arqueros se mantuvieron en sus posiciones. Porque Sennacherib no quería tributo. El tributo ya lo había cobrado. Quería una demostración. La sumisión total, visible y documentada de la capital del reino rebelde. Puertas abiertas, el rey de rodillas y la ciudad integrada al sistema administrativo asirio sin reservas. 30 talentos de oro no compraron la paz para Jerusalén. Le compraron apenas unas semanas adicionales. Dentro de las murallas, esto no se comprendió de inmediato. Al principio hubo esperanza. Las caravanas se habían ido. Quizás eso era suficiente. Quizás los asirios se estaban reagrupando, preparándose para marchar a otro teatro de operaciones. Los hombres en las murallas escudriñaban el campamento enemigo buscando señales de retirada. No había señales. El campamento mantenía su vida regular y metódica. Humo de las hogueras, turnos de guardia. Brigadas de ingenieros inspeccionaban la ladera occidental junto a la muralla, con la misma mirada de tasador con la que observaron Laquis antes de empezar a construir la rampa. Las reservas en Jerusalén se estaban agotando. La ciudad no estaba diseñada para tal población. Los refugiados de las provincias, apiñados tras los muros antes del inicio del asedio, consumían las provisiones más rápido de lo previsto. Los mercados funcionaban, pero los precios del grano subían cada semana. Los barrios pobres lo sintieron primero. Allí empezaron a dividir el pan en 3 partes donde antes alcanzaba para una. Había agua. El túnel de Siloé funcionaba. Era lo único que operaba sin interrupciones. Pero el agua sin comida es solo una muerte lenta en lugar de una rápida. Ezequías convocó a un consejo a puerta cerrada. Sus consejeros discutieron opciones, que eran cada vez menos. ¿Otro embajador ante Sennacherib? El tributo ya se había entregado. No quedaba nada más que dar. La tesorería estaba vacía. El oro de las puertas del templo había sido arrancado hasta dejar la madera desnuda. ¿Una incursión? Contra un ejército de decenas de miles de hombres, la escasa guarnición de Jerusalén podía causar molestias
pero no cambiar el equilibrio de fuerzas. Negociaciones de rendición, eso significaba la deportación. El fin del reino de Judá como unidad política. Solo quedaba una cosa: esperar. Y esperar que el reino de Egipto cumpliera finalmente su promesa. Fue en esas semanas cuando Isaías acudió a Ezequías. El profeta habló con claridad. No prometió un milagro con imágenes vagas. Habló con concreción. El rey asirio no entrará en esta ciudad. No lanzará flechas contra ella. No levantará un terraplén de asedio. Por el mismo camino por el que vino, regresará. Era imposible. Contradecía todo lo que Jerusalén había visto con sus propios ojos en los últimos meses. 46 ciudades, Laquis, la rampa, las máquinas, las ejecuciones en las puertas. Pero las personas acorraladas tienen una relación especial con lo imposible. Empiezan a creer en ello no porque sea probable, sino porque todo lo probable ya se ha agotado. Afuera, mientras tanto, había ocurrido algo que en Jerusalén aún ignoraban. Al oeste, cerca de la ciudad de El Teque, la caballería asiria se encontró con el ejército egipcio. Ese mismo ejército que el faraón finalmente había decidido enviar, al considerar que la demora sería más costosa que la intervención. Los carros egipcios y los arqueros nubios de Tiraca salieron al encuentro de las columnas asirias. La batalla fue corta. Su resultado aún no llegaba a Jerusalén, pero ya era un hecho. Y cuando la noticia alcanzara la ciudad, la esperanza de ayuda que ardía entre las cenizas de las últimas ilusiones se extinguiría por completo. Y el lazo alrededor de los muros de Jerusalén estaría listo para apretarse por última vez. La noticia no llegó de inmediato. Primero rumores, fragmentarios, contradictorios, como siempre ocurre cuando la información se filtra a través del cerco. Decían que los egipcios habían ganado, decían que se habían retirado, decían que la batalla ni siquiera había ocurrido, que el faraón había ordenado el regreso del ejército en marcha sin llegar al enfrentamiento. La verdad resultó peor que cualquier rumor. En El Teque, el ejército egipcio presentó batalla y perdió. No fue aniquilado, los asirios no persiguieron a los carros en retirada a través del desierto, pero fue expulsado del campo, dispersado, incapacitado para el combate durante los meses siguientes. Tiraca retiró los restos de su ejército hacia el sur. El reino de Egipto quedó fuera de juego. Cuando esto se hizo evidente en Jerusalén, no por un anuncio oficial, sino por ese silencio especial que surge cuando la última esperanza deja de discutirse en voz alta, la ciudad cambió. No externamente. Las murallas seguían en pie, las guardias cumplían su servicio. El túnel de Siloé bombeaba agua al estanque. Todo funcionaba como antes, pero por dentro, algo se rompió. El miedo es un estado controlable mientras exista al menos un punto de apoyo. El ejército egipcio era ese punto. Podía llegar, podía golpear el flanco del campamento asirio. Podía alterar los cálculos de Sennacherib y obligarlo a levantar el asedio por asuntos más urgentes. Esa posibilidad, aunque ilusoria, daba a la gente un motivo para despertar por la mañana. Ahora, eso ya no existía. El pánico no se manifiesta igual en todos. En una ciudad abarrotada, adopta diferentes formas. Algunos empiezan a hablar mucho y en voz alta, repitiendo rumores, construyendo versiones, discutiendo cómo trataron los asirios a los prisioneros en Laquis y si fueron más clementes con quienes se rindieron voluntariamente. Otros callan, dejan de ir al mercado, se encierran en sus casas y miran las paredes. Otros se dirigen a las puertas. Varias familias intentaron salir de la ciudad, negociar personalmente con los asirios, rendirse bajo condiciones individuales, salvar a sus hijos a cambio de lo que fuera. El destino de estas personas no consta en detalle en las fuentes, pero el hecho de que hubo intentos se desprende de menciones indirectas sobre las medidas que Ezequías tomó para controlar los accesos. Las puertas se cerraron herméticamente. Fue una orden forzada, pero cruel. Significaba que cada persona en Jerusalén estaba ahora encerrada no solo por el ejército asirio afuera, sino también por dentro, por decisión de su propio rey. La claustrofobia del asedio se volvió absoluta. Los mercados funcionaban, pero cada vez había menos que comerciar. El grano desapareció de la venta abierta. Se retuvo, se ocultó, se intercambió en secreto por joyas y utensilios de bronce.
Aquellos que llegaron a Jerusalén como refugiados y no se habían abastecido de antemano, ahora dependían de la distribución centralizada de los graneros reales. Los graneros aún no estaban vacíos. Ezequías se había preparado para el asedio con seriedad, pero la ración diaria disminuía. La gente contaba los días. En las murallas, los vigías observaban el campamento asirio y veían lo mismo. Orden. Filas regulares de tiendas, humo de las hogueras de las cocinas, relevo de guardias a la misma hora. Mi agitación, mis señales de prisa, mis preparativos para la partida. El ejército de Sennacherib se había instalado ante los muros de Jerusalén, como si fuera a quedarse allí todo el tiempo necesario. Y podía permitírselo. Los asirios tenían una línea de suministro establecida. Por los caminos de la Judea conquistada, transitaban caravanas de las provincias donde ya operaban administradores asirios. El ejército comía. El ejército recibía flechas, repuestos para las máquinas, ropa de recambio. El ejército no tenía prisa. Fue este contraste lo que destrozó la psique más rápido que cualquier ariete. Afuera, la metodicidad de un ejército bien alimentado, descansado y seguro de su victoria. Adentro, el caos creciente de una ciudad hambrienta, aterrorizada y encerrada en un saco de piedra. Cada mañana los asirios despertaban y comenzaban un nuevo día de campaña. Cada mañana los habitantes de Jerusalén despertaban y comprendían que un día más había pasado y quedaba un día menos de comida. El quiebre psicológico funciona exactamente así, no mediante un gran golpe, sino a través de la repetición infinita de pequeños impactos. Ezequías volvió a acudir al profeta Isaías. Esta vez envió a Eliakim y a los otros ancianos, los mismos hombres que habían estado junto al acueducto y habían escuchado a Rabsaces. Su mensaje era simple: hoy es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Los hijos están a punto de nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. No es una metáfora de desesperación. Es una descripción precisa del estado de una ciudad que ha llegado al límite de sus recursos y no ve salida. Isaías respondió de nuevo con las mismas palabras: no temas, él no entrará en esta ciudad. Eliakim regresó ante Ezequías con esa respuesta. Creer en ella era casi imposible, porque el mismo día en que tuvo lugar esa conversación, llegó una nueva carta de Sennacherib. No un discurso de Rabsaces para el público, una carta, personal, al rey. Sennacherib escribió directamente a Ezequías y repitió todo lo que Rabsaces había dicho, pero ahora sin el marco diplomático. Enumeró las ciudades cuyos dioses no las habían salvado. Preguntó: ¿por qué tu Dios es mejor que sus dioses? Le dio una última oportunidad de rendirse antes de que comenzara el asalto final. Esta carta significaba una cosa: las negociaciones habían terminado. El siguiente paso serían las máquinas de asedio. Ezequías tomó la carta, fue al templo, la desplegó ante el altar y ordenó preparar las murallas para el asalto. Fuera de los muros de la ciudad, los ingenieros asirios preparaban metódicamente lo que una vez había destrozado Laquis. Sus movimientos eran pausados y precisos, como los de quienes realizan un trabajo bien conocido. Por la tarde, miles de hogueras del campamento de asedio iluminaron las colinas de Judea. Este mar de fuego era visible desde cualquier punto de las murallas, y en cada una de esas hogueras, quienes miraban desde arriba veían lo mismo: el fin. Las noches se volvieron diferentes. Antes del asedio, antes de los refugiados, antes de las puertas cerradas, Jerusalén se aquietaba por la noche. Se apagaban las lámparas, los mercados se enmudecían, la ciudad respiraba con calma. Ahora no dormía. No todos, pero sí suficientes personas como para que el silencio nunca fuera completo. En las murallas, los vigías conversaban. En los callejones, los niños lloraban. Desde las ventanas de los barrios altos miraban el mar de hogueras asirias y las contaban, sin sentido, mecánicamente, solo para ocupar las manos y los ojos con algo más que el miedo. Había muchas hogueras, muchísimas. Los historiadores debaten sobre el tamaño del ejército de Sennacherib ante Jerusalén. Los anales asirios mencionan 85.000 hombres, una cifra, quizás, redondeada al alza, como es habitual en los textos de victoria. Pero incluso si la cifra real fuera la mitad,
Era un ejército que superaba a la población de la propia Jerusalén. Era un ejército suficiente para tomar la ciudad por asalto desde varias direcciones simultáneamente. Quienes estaban en las murallas y miraban hacia abajo entendían esa aritmética. De día se veía cómo las brigadas de ingenieros asirios se preparaban. Inspeccionaban la ladera occidental, la misma donde la muralla era más vulnerable. Medían distancias, transportaban material. Era un ritual ya conocido, visto en otras ciudades y relatado por los refugiados. Así empezó en Laquis, así empezó en todas partes. La rampa aún no se estaba construyendo, pero se preparaban para ella. Las torres de asedio estaban a un tiro de flecha de los muros, ya ensambladas, equipadas con dotaciones de arqueros, esperando solo la señal para avanzar. Estructuras de madera de varias alturas humanas, cubiertas de cuero contra el fuego. Había varias. Daban a los atacantes la posibilidad de disparar al nivel de la cresta de la muralla, neutralizando la principal ventaja de los defensores. Los defensores miraban las torres y sabían, cuando avanzaran, la cuenta regresiva sería cuestión de horas. En este periodo previo al final, en Jerusalén ocurría lo que siempre ocurre con las personas que han agotado las opciones racionales. Se vuelven hacia lo que está más allá del cálculo. El templo funcionaba sin interrupción. Sacrificios, oraciones, ayunos. Todo fluía en una corriente que no cesaba ni de día ni de noche. La gente acudía no porque creyera en un milagro inmediato, sino porque ya no tenía a dónde ir. Estar ante el altar daba al cuerpo la sensación de acción, donde ya no era posible ninguna acción. Ezequías mismo oraba. El segundo libro de los Reyes conserva el texto de su oración. No es una petición de milagro, es un argumento. Ezequías enumera hechos. Sennacherib ha devastado naciones, es verdad. Ha quemado a sus dioses, eso también es verdad. Los asirios realmente destruían los objetos de culto de las ciudades conquistadas. Ezequías no pide protección para sí mismo, pide que la historia de este asedio sea un testimonio, sea cual sea su desenlace. Es la oración de un hombre que no está seguro del resultado, pero sí de la necesidad de registrar lo que está sucediendo. Isaías volvió a él. Esta vez el profeta habló extensamente. Sus palabras, que el libro de los Reyes cita como un discurso directo en nombre del Dios de Israel, estaban dirigidas a Sennacherib. Alzaste tus ojos a lo alto y pensaste que habías conquistado las montañas, pero solo eres un instrumento en manos de un plan que te supera. Y ahora el instrumento será desechado. La promesa concreta sonaba así: no entrará en esta ciudad ni lanzará flechas aquí. No le opondrá escudo ni levantará terraplén contra ella. Las personas que escucharon esto miraron las torres de asedio al pie de las murallas. Miraron las filas regulares de tiendas asirias. Las hogueras que ardían tan uniformemente como si alguien las mantuviera a propósito a la misma altura. Las brigadas de ingenieros, ocupadas tranquilamente en su labor a plena luz del día. Creer en la promesa de Isaías significaba creer que todo esto, toda esta maquinaria, todo este orden, todo este horror acumulado, de alguna manera no conduciría al resultado al que inevitablemente debía conducir. Requería un esfuerzo que, en circunstancias normales, se llamaría locura. Pero las circunstancias hacía tiempo que habían dejado de ser normales. Por la noche, la gente se despedía. No en voz alta, no ritualmente, sino en silencio, en sus casas, entre quienes convivían. Los padres hablaban con los hijos. Las mujeres acostaban a los niños y permanecían a su lado largo tiempo, sin retirarse. Los ancianos, que habían sobrevivido a otras crisis, guardaban silencio, pues sabían que esta era diferente, y las palabras no ayudarían. En las murallas, los vigías escudriñaban la oscuridad del campamento asirio. Allí ardían las hogueras, se movían sombras. Todo estaba como siempre. El ejército vivía su rutina nocturna. Relevo de guardia, preparación de alimentos, afilado de armas. Nada inusual. Nada que pudiera dar a los vigías motivo de alarma o, por el contrario, de esperanza. Solo otra noche de asedio. Solo que mañana, al parecer, debía ser la última. Los comandantes asirios habían realizado la última inspección de posiciones esa misma mañana. Las torres de asedio estaban listas. La construcción de la rampa comenzaría al amanecer.
Los arqueros recibieron doble dotación de flechas. Todo indicaba una sola cosa: la orden del asalto final se daría con los primeros rayos del sol. Jerusalén se durmió por última vez, o por penúltima. Dependía de en qué se creyera, en las torres de asedio o en las palabras del profeta, que prometía que ninguna flecha cruzaría estos muros. Ambas cosas no podían ser ciertas al mismo tiempo. Al amanecer, una de ellas resultaría ser una mentira. El amanecer no trajo el asalto. El vigía de la torre norte lo percibió primero. No un sonido, sino su ausencia. El campamento asirio despertaba cada mañana de la misma forma. Voces, órdenes, el choque del metal, el relincho de los caballos, el humo de las cocinas. Era un ritmo reconocible que, tras semanas de asedio, se había vuelto tan parte de la mañana en Jerusalén como el canto de los gallos. Esa mañana, el ritmo se detuvo. Silencio. El vigía llamó a su compañero. El otro aguzó el oído. Luego, ambos miraron hacia el campamento y no comprendieron lo que veían. Las hogueras ardían, las tiendas seguían en pie. Todo estaba en su lugar, pero nada se movía. Absolutamente nada. Para entender lo que ocurrió en el campamento asirio aquella noche, hay que comprender lo que representa un ejército en un asedio prolongado desde una perspectiva biológica, no estratégica. Decenas de miles de hombres viviendo hacinados, fuentes de agua compartidas, fosas de desechos comunes, animales, caballos, mulas, ganado de carga, en proximidad inmediata a las viviendas. Agosto en el sur de Judea. Calor, polvo, moscas. Es el ambiente perfecto para la propagación de una enfermedad. ¿Cuál fue exactamente? Es algo que se debate desde hace 27 siglos. El historiador griego Heródoto, que escribía más de 200 años después de los hechos, relató según los sacerdotes egipcios que en el campamento asirio aparecieron ratones de campo durante la noche, los cuales royeron aljabas, arcos y empuñaduras de escudos. Esto parecería una leyenda si no fuera por un hecho. El ratón, en la tradición antigua, era un símbolo de la peste. Apolo, quien enviaba las enfermedades, portaba el epíteto de Esminteo, el soberano de los ratones. Heródoto no describía una invasión literal de roedores. Describía una epidemia con las imágenes características de su tiempo. La peste bubónica se transmite a través de las pulgas que viven en los roedores. En las condiciones de un campamento de asedio veraniego, con reservas de grano que atraen a los ratones, con la insalubridad inevitable dada la densidad de personas y la imposibilidad de aislar rápidamente a los enfermos, una epidemia podía propagarse en una sola noche, de tal manera que para la mañana, un tercio del campamento estuviera incapacitado. Pero la peste no es la única versión. La disentería mata más lentamente, pero con una infección masiva de la fuente de agua, puede dejar inoperantes a miles de personas simultáneamente. Los síntomas son deshidratación rápida, colapso y muerte en pocos días. Con el calor de agosto, cuando el ejército ya consume agua en cantidades enormes, una fuente contaminada se convierte en un arma de destrucción masiva. Si la fuente fue envenenada intencionalmente, es algo que no sabemos. Ezequías había tapado los manantiales fuera de las murallas incluso antes del inicio del asedio. Pero algunas solo estaban cerradas, no destruidas. Los ingenieros asirios, expertos en hallar agua donde no se veía, pudieron haber descubierto una de esas fuentes. Y si la infección había entrado en ella de antemano, ya fuera intencionalmente o por accidente, el resultado habría sido precisamente este. Un golpe, una pausa, un golpe. El segundo libro de los Reyes describe lo sucedido con una sola frase. Un ángel del Señor hirió a 185,000 en el campamento asirio. Se levantaron por la mañana, y he aquí, todos eran cadáveres. La cifra es probablemente retórica, indicando la escala catastrófica de las pérdidas y no un recuento exacto. Pero el hecho mismo de la muerte masiva y repentina en el campamento está registrado en varias fuentes independientes. Tanto en la Biblia hebrea como en Heródoto, e indirectamente en los propios textos asirios, donde la campaña de Jerusalén termina abruptamente y sin una descripción triunfal de la toma de la ciudad. Es un silencio significativo. Los anales asirios documentaban las victorias con un detalle minucioso. Laquis mereció relieves en toda una pared del Salón del Trono.
La toma de ciudades se registraba con los nombres de los comandantes, el número de deportados y la cantidad de ganado capturado. Si Jerusalén hubiera caído, se habría anotado. Y no solo anotado, se habría convertido en el evento principal de toda la campaña. La capital de un reino rebelde, tomada por el propio rey. No hay registro de ello. En su lugar, en los anales de Sennacherib, Aparece una breve fórmula que indica que Ezequías fue encerrado en su ciudad como un pájaro en una jaula y que envió tributo. Después de eso, la campaña termina. En el campamento, esa mañana, ocurría algo que los ejércitos no saben gestionar de forma organizada: el pánico. No el pánico de combate, aquel que puede canalizarse hacia un ataque, sino el pánico animal. Ese que surge cuando un hombre se despierta y ve que su vecino, que se durmió sano, yace muerto. Cuando comprende que no sabe qué lo mató. Cuando no ve a un enemigo del que pueda defenderse. Contra el ariete asirio, los defensores de Laquis tenían armas. Contra un asesino invisible en su propio campamento, nadie tenía nada. Los comandantes intentaron restaurar el orden, pero fue imposible. Los que aún estaban sanos retrocedían ante los cuerpos. Aquellos que sentían los síntomas se escondían, instintivamente, comprendiendo que confesar la enfermedad era peligroso. Los enfermos ocultos contagiaban a los siguientes. Las torres de asedio permanecieron en sus lugares. Nadie las movió hacia las murallas. Llegaron informes a Sennacherib. Los recibió en su tienda, y lo que escuchó significaba una sola cosa: el ejército era inoperativo. El asalto era imposible. Cada día adicional de permanencia multiplicaba las bajas por enfermedad. No fue una retirada estratégica, fue una huida ante un enemigo invisible. La orden de levantar el campamento se dio con tanta prisa que parte del equipo quedó abandonado. Los convoyes se desplegaron no según el orden reglamentario, sino como se pudo. Llevaban a los enfermos, dejaban atrás a los muertos. En las murallas de Jerusalén, los vigías observaban cómo el campamento, un lugar antes inmóvil, metódico y aterradoramente ordenado, que había permanecido ante sus ojos durante largas semanas, comenzaba a desmoronarse. No comprendían lo que estaba sucediendo, pero veían cómo el ejército asirio se retiraba. Nadie se atrevía a salir primero. es comprensible. Las personas que vivieron semanas esperando el asalto no saben cambiar instantáneamente al modo de alivio. El cuerpo todavía vive en estado de alerta. El cuerpo recuerda que los asirios ya habían exigido tributo una vez y no se habían ido. Que el Rabsaces ya había pronunciado palabras de paz y detrás de ellas solo estaba la exigencia de una rendición total. Los vigías en las murallas miraban, miraban y miraban. El campamento se retiraba, lenta y caóticamente, de una manera completamente distinta a como el ejército asirio solía hacer las cosas. Las columnas coordinadas, que llegaban y se desplegaban con precisión mecánica, ahora se extendían hacia el noreste en grupos dispersos. Los espacios entre las unidades eran demasiado grandes. Parte del convoy fue abandonado en el lugar. Las estructuras desmontables de las torres de asedio no se cargaron, se dejaron tiradas. No es una retirada por orden. Es la partida de hombres a los que, en ese momento, no les importa la disciplina. Pasaron varias horas antes de que alguien se atreviera a abrir las puertas. Los primeros en salir no fueron guerreros. Salieron personas que no tenían nada que perder, aquellos que ya lo habían perdido todo antes del asedio, refugiados de las provincias que llegaron a Jerusalén con las manos vacías. Salieron con cautela, pegados a las murallas, listos para retroceder en cualquier momento. La retaguardia asiria ya estaba lejos. Entonces salieron los demás. Lo que vieron no se podía asimilar rápidamente. Un campamento abandonado no es solo un lugar vacío. Es un sitio donde decenas de miles de personas vivieron durante semanas y luego desaparecieron de repente. Quedaban tiendas, algunas de las cuales aún estaban en pie. Quedaban ollas sobre hogueras apagadas. Quedaban fardos con pertenencias que no tuvieron tiempo o fuerzas para llevarse. Quedaban armas, flechas, lanzas, partes de máquinas de asedio. Y quedaron cuerpos, muchos cuerpos. Yacían donde la muerte los sorprendió. En las tiendas, cerca de las hogueras,
junto a los palenques donde los caballos, sin comprender lo que sucedía, seguían atados. Algunos cuerpos ya estaban descompuestos. Agosto, el calor, habían pasado al menos varias horas. El olor era tal que las personas que caminaban por el campamento se cubrían el rostro. Sobre el campo revoloteaban las aves de rapiña. Los habitantes de Jerusalén caminaban entre los asirios muertos y guardaban silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque no existían palabras adecuadas para lo que veían. Un ejército invencible, la máquina militar más eficiente del mundo conocido. Hombres que tomaron Laquis en pocas semanas, que deportaron pueblos y arrasaron ciudades. Yacían en el polvo de las colinas de Judea, descomponiéndose bajo el sol de agosto. La magnitud de lo sucedido abrumaba la mente. Más tarde, cuando Jerusalén intente comprender lo ocurrido, surgirán diferentes versiones, teológicas, políticas, prácticas. Pero en esa primera mañana, cuando la gente caminaba por el campamento abandonado, aún no había versiones. Solo estaba esto. Ayer se preparaban para morir, hoy están vivos. Y aquellos que debían matarlos yacen aquí. Entre las pertenencias abandonadas también se encontraron objetos de valor. Los ejércitos asirios llevaban consigo parte del botín de campañas anteriores: metales, telas, utensilios de ciudades conquistadas. Parte de esto quedó en los convoyes abandonados. Los habitantes de Jerusalén recogían esto en silencio, casi con culpa, como si el contacto con las pertenencias ajenas pudiera alterar la realidad de lo sucedido. Sennacherib para entonces ya estaba en marcha hacia el norte. Se retiraba rápidamente. El ejército que había traído a Judea con la intención de zanjar la cuestión de la provincia rebelde de una vez por todas, ahora se arrastraba por los caminos hacia Nínive, enfermo, desmoralizado, habiendo abandonado el equipo de asedio y parte del convoy. Desde el punto de vista de la lógica militar, fue una catástrofe. Desde el punto de vista político, fue aún mayor. Sennacherib lo entendía perfectamente. Un rey que se retiró de una ciudad no sometida. Un rey que perdió parte de su ejército por enfermedad. Un rey que encerró a un pájaro en una jaula, pero no pudo abrirla para atraparlo. Esto era inaceptable para la reputación en la que se basaba el poder del imperio. La reputación exigía el control de la información. Pero en ese preciso momento, mientras las columnas se dirigían al norte y a sus espaldas quedaba un campo sembrado de cadáveres, Sennacherib no estaba para decisiones de archivo. Necesitaba llevar al ejército a casa, contener la epidemia y restaurar la capacidad de combate. Jerusalén quedó en pie. Fue un triunfo extraño, casi torpe. La ciudad no venció, no derrotó a los asirios en combate, no rompió el asedio con una incursión, no esperó a un ejército aliado, simplemente sobrevivió. Resistió lo suficiente como para que en el campamento asirio ocurriera lo que ocurrió. Sus murallas permanecieron intactas. Ninguna máquina de asedio llegó hasta ellas. Ningún ariete golpeó la piedra. La rampa que habían comenzado a construir quedó inconclusa. Unos pocos metros de tierra y piedra al pie de la ladera occidental. Un monumento a un trabajo que nadie terminó. El túnel de Siloé continuaba transportando agua. La gente bajaba a la piscina de Siloé y bebía. Simplemente bebían el agua que, semanas atrás, dos obreros encontraron en la oscuridad bajo la colina. El chocar de los picos, el encuentro de dos cuadrillas, un triunfo en la más absoluta penumbra. Esta agua fluyó durante todo el tiempo que el ejército estuvo afuera, y continuó fluyendo ahora. Más allá de las murallas de la ciudad se extendía una Judea devastada. 46 ciudades y aldeas yacían en ruinas o estaban parcialmente despobladas por las deportaciones. Los campos que no se cosecharon antes de la llegada de los asirios fueron quemados o pisoteados. Los sistemas de irrigación destruidos. Las personas, refugiadas en Jerusalén, ahora debían regresar a las cenizas y empezar de nuevo. Jerusalén sobrevivió, el país no. Esta diferencia era crucial. Pero en esa primera mañana tras la partida del ejército, aún no se había asimilado del todo. Solo había alivio. Un alivio agudo, casi doloroso, como sucede cuando una tensión prolongada se libera de golpe. Y además, una pregunta que nadie pronunció en voz alta, pero que flotaba en el aire sobre el campamento abandonado, sobre los cuerpos de los soldados asirios y sobre las aves que revoloteaban. ¿Por qué?
Diferentes personas ya comenzaban a formular la respuesta de distintas maneras. Y cada una de estas interpretaciones, en los siglos venideros, se convertiría en algo más que una simple explicación de un asedio. Se convertiría en un fundamento. Sennacherib regresó a Nínive y lo primero que hizo fue ocuparse de los textos. No fue un capricho, fue una necesidad. El poder asirio se basaba en dos pilares: el ejército y la reputación de ese ejército. El ejército se puede reconstruir. La reputación solo se mantiene a través de la palabra grabada en piedra, antes de que otra versión, contada por los testigos, tenga tiempo de propagarse. Los escribas recibieron la tarea. El texto prismático, que pasó a la historia como el Prisma de Sennacherib y que hoy se conserva en el Museo Británico, describe la campaña de Judea en términos característicos. 46 ciudades fortificadas tomadas, 200.000 personas llevadas cautivas, Ezequías encerrado en su ciudad, como un pájaro en una jaula, y obligado a enviar tributo. A continuación, el texto pasa a la siguiente campaña. Jerusalén no aparece como tomada en el texto, no porque los escribas lo olvidaran, sino porque no se logró. El prisma registra precisamente lo que se consiguió: tributo y aislamiento. Y evita cuidadosamente lo que no se obtuvo: las puertas de la ciudad abiertas a los soldados asirios y el rey de rodillas ante el trono de Sennacherib. Es propaganda honesta en el sentido de que no miente directamente, simplemente elige qué contar. Ezequías también se dedicó a la interpretación. Su versión se conservó en el libro de los Reyes y en el segundo libro de las Crónicas. Allí, el ejército asirio es herido por un ángel del Señor. 185.000 cadáveres al amanecer. Sennacherib regresa a Nínive deshonrado y allí es asesinado por sus propios hijos. Esto último es un hecho histórico confirmado por fuentes asirias. Sennacherib fue efectivamente asesinado en su palacio en el año 681 a.C., 20 años después de la campaña de Jerusalén. Sobre quién fue exactamente las fuentes difieren, pero el hecho de la muerte violenta está registrado. La tradición judía vio en esto la conclusión de la historia. Ahora cada parte tenía su versión. Los asirios sometieron Judea y recibieron tributo. Los judíos sobrevivieron porque su Dios destruyó al ejército enemigo. Ambas versiones se basaban en hechos reales. Ambas omitían lo que hacía que esos hechos fueran incómodos. Pero fue la versión judía la que cambió el curso de la historia. No porque fuera más precisa, sino porque se convirtió en parte de un texto que se leería durante los siguientes 3 milenios. El asedio del año 701 a.C. dio origen a una idea que posteriormente resultó ser más peligrosa que cualquier ejército: la idea de que Jerusalén era invencible, que las murallas de Sión estaban bajo una protección especial, que la ciudad donde se encontraba el templo no podía ser tomada por el enemigo, porque eso significaría la derrota no del rey, sino de Dios mismo. Esta idea era hermosa, era reconfortante, daba fuerza a la gente para resistir en crisis futuras, pero era falsa. 115 años después, el rey babilonio Nabucodonosor tomó Jerusalén, quemó el templo, se llevó a la población cautiva. Hizo precisamente lo que Sennacherib no pudo hacer. Aquellos que creían en la inexpugnabilidad de Sión, basándose en los eventos del año 701, se enfrentaron a una realidad que su teología no preveía. No fue solo una derrota militar, fue una crisis teológica. Los profetas que escribieron después del exilio babilónico dedicaron mucho tiempo a la cuestión: ¿por qué Dios protegió la ciudad entonces y no la protegió ahora? Las respuestas que hallaron formaron la teología judía durante los siglos siguientes, e indirectamente, a través de ella, también la cristiana y la islámica. Una epidemia en el campamento asirio desencadenó una cadena de interpretaciones que no se ha interrumpido hasta el día de hoy. Pero volvamos a los hechos. Judea, tras la partida de Sennacherib, permaneció como vasalla del imperio asirio. Es importante entenderlo con claridad. La salvación de Jerusalén no significó la independencia. El tributo que Ezequías envió tras el ejército en retirada, oro, plata, marfil, las hijas del rey, músicos, sirvientes de palacio, se fue a Nínive y se registró en los anales. El reino de Judá continuó pagando. Continuó existiendo en la órbita del imperio. La diferencia era una sola: existía. No fue un triunfo,
fue supervivencia. Una supervivencia frágil, comprada a un alto precio y basada en una confluencia de circunstancias. La enfermedad en el campamento enemigo, la elección de la estación adecuada para construir el túnel y el cálculo de ingeniería del hombre que tapó las fuentes antes de que llegara el ejército. Y en el error de Sennacherib, él vaciló. Aceptó el tributo y no se retiró, pero tampoco asaltó de inmediato. Dio tiempo a la enfermedad. Dio tiempo para que el campamento se convirtiera en una trampa biológica. Si hubiera movido las torres de asedio hacia las murallas al día siguiente de recibir el tributo, si no hubiera esperado la sumisión, sino que la hubiera tomado por la fuerza, la historia de esta ciudad habría sido otra. No se movió. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizás contaba con una rendición voluntaria. Quizás esperaba informes de otros frentes de guerra. Quizás la enfermedad en el campamento apareció antes de lo que se cree y ya estaba influyendo en sus decisiones. La historia rara vez explica sus bifurcaciones, simplemente registra lo que sucedió. Y lo que sucedió fue esto: un pequeño reino que desafió al imperio más grande de su tiempo sin aliados, sin un ejército suficiente y sin posibilidades reales de victoria en un enfrentamiento abierto, sobrevivió. Pagó el precio terrible de una provincia devastada y una población deportada, pero conservó la capital. Y de inmediato, construyó a partir de esta supervivencia una teología, una filosofía política y una identidad nacional. El túnel de Siloé sigue en pie hasta hoy. Los turistas caminan por él con linternas. Los mismos 533 metros de roca viva, la misma línea sinuosa, el rastro de hombres que avanzaban guiándose por el sonido en la oscuridad. El agua ya no fluye constantemente a través de él, pero el túnel está intacto. La inscripción dejada por los canteros se conserva en el Museo Arqueológico de Estambul. Sobrevivió a todo: al imperio asirio, al exilio babilónico, a la conquista persa, al periodo helenístico, a Roma. 27 siglos de potencias que se sucedieron, cada una de las cuales se creía invencible hasta el momento en que dejó de serlo. Miren esta inscripción. No lo que significó para quienes la tallaron, sino lo que significa por sí misma. Dos hombres caminaron uno hacia el otro en la oscuridad. No sabían exactamente dónde se encontrarían. Oían un sonido y caminaban hacia él. Se encontraron. Escribieron sobre ello en la piedra. Eso es todo lo que quedó de ellos. Sin nombres, sin un decreto real que los mencionara, sin un templo en su honor. Simplemente un trabajo hecho en la oscuridad y dos líneas sobre cómo sucedió. Y ahora la pregunta con la que todo esto comenzó. Ezequías entregó el oro de las puertas del templo, rasgó sus vestiduras, rezó ante la carta desplegada del enemigo. Recibió una salvación que le costó a su país provincias, población y una generación de reconstrucción. Y construyó a partir de esta salvación el fundamento de la fe en su propia elección, una fe que 115 años después no permitirá a sus sucesores evaluar la amenaza con sensatez y volverá a sumir a Jerusalén en un asedio. Solo que la próxima vez, las murallas no resistirán. ¿Entregarían el oro del templo intentando negociar una vida miserable? ¿O se encerrarían en una trampa de piedra y rezarían por un milagro que costara la vida a todos los que estaban fuera de sus muros? La historia no ofrece una respuesta correcta. Solo muestra que ambos caminos conducen a lo mismo: al silencio de las ciudades vacías y a las aves que revolotean sobre lo que queda.